Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos en la Parashá Matot y en el Perek 31-37. Y dice: y fue el tributo al Eterno de las ovejas 675, de los vacunos fueron 36,000. Entonces el tributo al Eterno fueron 72, de los asnos fueron 30,500. Entonces su tributo al Eterno fueron 61, y de las personas fueron 16,000. Entonces su tributo al Eterno fueron 32,000. Entregó Moshe el tributo, donación al Eterno, a Eleazar el Cohen, tal como había ordenado el Eterno Moshe, y de la mitad que era de los hijos de Israel, que había dividido Moshe de lo traído los hombres del ejército, entonces fue la mitad que era de la congregación de las ovejas 337,500, de los vacunos y 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. Y se acercaron a Moshe los comandantes de los miles del ejército, jefes de miles y jefes de centenas, y dijeron a Moshe: tus siervos hicieron el censo de los hombres de guerra que estaban con nosotros, y no faltó nadie de nosotros. Bueno, para esto, este tributo, esta entrega, ¿de dónde sale este tributo? De la guerra que se dio en contra de Midian, y que consecuentemente barrieron con él, y después de la victoria recogieron todos los despojos de guerra que era habitual, y entonces de todo lo que quedó, de todo lo que reunieron, la mitad fue considerado por el Eterno y ordenado por a Moshe que se diera la mitad para los cabeños, a los guerreros, pues tenían la mitad de ello para ellos, y la otra mitad fuera entregada al pueblo de Israel. Pero para eso se entregaba o se entregó un tributo al Eterno, es decir, una parte de todo esto se le dio para el servicio del Eterno en la Bet Knesset. Por esa razón, entonces estamos mirando y viendo que cuando hay recursos extras, entonces nosotros debemos de ser, en este caso, hombres con gratitud, y entonces proveer y dar, compartir. Y esta es la idea, el pensamiento, aun cuando los guerreros fueron y guerrearon, y que es interesante porque dice que no faltó ni uno solo, es decir, fueron, guerrearon, nadie murió, todos regresaron, y esto fue un milagro de parte del Eterno en esta batalla, en esta lucha, y que consecuentemente una de las cosas que hace precisamente el pueblo y especialmente los guerreros es entregar al Eterno un tributo de honor, un tributo de reconocimiento. De aquí aprendemos que hay un principio donde hay gente que es muy generosa. Hay gente que, vaya, ni siquiera se le tiene que decir, antes de que ni siquiera se piense en nada, ellos ya están dando, ya están diciendo: esto es para el Eterno, yo lo he apartado para el Eterno en gratitud. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos enseña la Torá y nos enseña incluso nuestro Santo Maestro es acerca de la gratitud. Es algo que debe de ser un valor, una virtud extraordinaria, y es algo que al Eterno siempre le ha agradado de parte de su pueblo, que el pueblo sea agradecido, cosa que luchó mucho Israel en el desierto, y que no es fácil de mostrarse en
en un sentido general. Recordemos cuando nuestro Santo Maestro sanó a los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y que de esos 10 leprosos solamente regresó uno. Y esto nos habla que del 100% solamente hay un 10% que es agradecido. Así, si nosotros sacamos las proporciones, sacamos las cuentas, podemos ver que solamente el 10% verdaderamente es agradecido. La mayoría de la gente no tiende a ser agradecido. Y todo esto de enseñarles a entregar y todo eso tenía y tiene siempre el propósito de hacer que la gente sea personas que expresan gratitud. Y la forma de expresar gratitud es dando reconocimiento. Y la forma que se expresa en la Torá para dar reconocimiento es a través de aquellas cosas que se entregan. En este caso podían ser las ofrendas, podían ser ofrendas de animalitos o podían ser ofrendas de comida. Al final del día todo tenía ese propósito, porque uno se preguntaría o se pregunta, bueno, ¿por qué tanta ofrenda? ¿Por qué tanto, en este caso, tributo y todo aquello? Porque al final del día, recuerden que esto fue por orden del Eterno, al final del día lo que se busca es promover en la vida del hombre y de la mujer, promover esa gratitud en el corazón del pueblo. Desde luego que al final del día entendemos que el Eterno, quien es bendito, es quien da todo, es quien nos da todo. Y por eso, no cabe duda, le tenemos que reconocer. Y por eso le tenemos que agradecer. Por eso debemos tener siempre en mente, cuando vamos a comer, agradecerle antes de comer y después de comer. Por eso, cada vez de que si tú estrenas una prenda de vestir, le debes agradecer al Eterno, porque esto expresa tu gratitud. Porque nosotros sí, vas y la compras, pero ¿quién hizo posible que tú tengas para comprarte una camisa o para hacer una comida especial para tu casa o para tu familia? Pues Hashem. Pues ¿quién te da para que tú puedas comprarte un caballo, una mula, lo que sea, hablando de los carros, sino Hashem? Entonces, siempre que el pueblo de Israel incluso tiene un nuevo negocio o estrena un nuevo trabajo, se expresa a través de las primicias, llevando la expresión del corazón del pueblo, es mostrando la gratitud por medio de ofrendas, por medio de dádivas que el Eterno con mucho agrado recibe. ¿Por qué? Porque Él no solamente mira lo que tú le entregas, pero mira tu corazón agradecido. Y si hay algo, vuelvo a repetir, que le agrada al Eterno, quien es bendito, es la gratitud, indudablemente. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos buscar en nuestra vida ser agradecidos. Eso es algo muy importante y tenemos una responsabilidad grande, porque les voy a decir que no es solamente aprenderlo nosotros, sino enseñarlo a los hijos. ¿Y cómo lo enseñamos a los hijos? Si tú no les enseñas a que cada vez de que reciben algo, los hijos, sea lo que sea que reciban, puede ser la comida, deben de ser agradecidos. Si la madre les plancha su ropita, deben de ser agradecidos y agradecer a su madre. Y eso lo debe promover tanto el papá como la mamá. Si el padre se esfuerza para darles y comprarles sus zapatos, cuando el padre llega con los zapatos o la madre fue y compró los zapatos, la madre debe de enseñar a los hijos a decirle, cuando venga papá, le debe decir gracias padre por los zapatos, porque al promover esto promovemos también que ellos sean agradecidos con Hashem. Y el padre, cuando oye esto de sus hijos, él les dice,
Pues gracias al Eterno, porque Él es el que nos da todo. Y entonces al final del día, el reconocimiento que se tiene que hacer y se enseña en la casa tiene un fin: honrar al Eterno, quien es bendito, que al final del día es el que nos da todo, la vida. Y entonces todos los días le agradecemos al Eterno por la vida, porque podemos ver, oler, palpar, tocar, porque cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo funciona. Agradecemos al Eterno, porque sabemos que es por Él que estamos de pie, por Él estamos caminando y todo funciona para poder servirle. Entonces, es el punto de la reflexión de este día, la gratitud. Que aprendamos a ser agradecidos y que enseñemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a ser agradecidos, porque al final del día esto es lo que el Eterno siempre estuvo puntualizando en el pueblo de Israel, que hubo quien lo aprendió, amén, pero hubo también quien no lo aprendió. Al final del día esto conlleva pérdida. El hecho de que no seamos agradecidos, se cierran las puertas muchas veces, porque incluso cuando nosotros miramos a una persona que no es agradecida, ya no es el mismo ánimo para extender la mano, ya no es el mismo ánimo para ayudar, ya no es el mismo ánimo para ver por las necesidades, no, ya no es el mismo ánimo. Y entonces por eso es tan importante que no solo nosotros seamos agradecidos, sino enseñemos la gratitud a nuestra familia, de tal manera que podamos tener esa relación extraordinaria de vida. Esto es muy importante en las cosas grandes y pequeñas, en la vida constante. Debemos siempre agradecer, dar las gracias por todo lo que recibimos, porque cuando se recibe sin agradecer, una persona se vuelve ingrata, y eso no cabe o no debe caber dentro del pueblo de Israel. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.